Hoy vamos a recorrer el tramo del camino francés entre Puente la Reina y Estella. Pasaremos el puente, el histórico puente, y dejaremos definitivamente atrás el río Arga y nos adentraremos por tierras de cultivo. Vamos a ver también las primeras viñas, antesala de las grandes zonas vinícolas que veremos en los próximos días. Hoy la etapa no es dura, apenas tenemos un par de subidas, una antes de Mañeru y otra en la propia localidad de Zirauki que nos hará sufrir un poco. Pero la jornada es sencilla hasta llegar a nuestro destino, la histórica ciudad de Estella. ¡Vamos allá! Abandonamos Puente la Reina por la ribera del Arga. Es el mismo río que ya cruzamos hace un par de jornadas por el puente de la Magdalena para entrar en Pamplona. En cuanto lo dejamos, avanzaremos por un fuerte ascenso. Es 1 kilómetro con una pendiente media del 10% que nos conduce hasta Mañeru. En esta localidad nos recibirá en alto a la derecha un crucero del siglo XVII. Atravesaremos el pequeño núcleo urbano contemplando algunas casonas y palacios de la misma época. Tras dejar Mañeru y su cementerio atrás, y si el tiempo lo permite, contemplaremos una típica estampa del camino. La vista en alto de la siguiente localidad, Zirauki, coronada por su iglesia de San Román del siglo XII. Las cuestas se nos atragantarán un poco. Descansaremos en lo alto y saldremos de Zirauki por una antigua calzada. Esta tiene un origen romano y su empedrado medieval nos recuerda que por este mismo lugar han pasado desde hace más de un milenio millones de peregrinos rumbo a Compostela. Avanzamos y poco antes de llegar a Lorca cruzaremos el río Salado. Su nombre proviene de que este agua no es potable. De hecho, hace 9 siglos ya el Códice Calistino recomendaba vivamente no beber de aquí ni las personas ni los animales porque era mortífera. Y cuenta una anécdota de la picaresca que había por aquellos años. Al parecer, había un par de truhanes en la zona que esperaban al incauto peregrino y le recomendaban que diera de beber de esta agua a su caballo. En cuanto el animal caía muerto, los estafadores sacaban el cuchillo, degollaban al caballo y se quedaban con su carne para el espanto del peregrino. Por suerte, esas cosas no pasan ya en el Camino de Santiago. O eso espero. Atravesamos el pequeño núcleo de Lorca. Como monumento destaca su iglesia de San Salvador, levantada en el siglo XII, aunque muy modificada posteriormente. Me comentaron una vez una anécdota relacionada con unos coreanos y esta localidad. Resulta que estos peregrinos habían planificado al milímetro su peregrinación y vieron que tenían que comenzar en Lorca para llegar a Santiago de Compostela a tiempo. Así que se vinieron para España y como no sabían nada de español, contrataron en Madrid un transporte que les llevara a Lorca. Y efectivamente podéis imaginaros que les llevó a la otra Lorca, la de Murcia. Menudo lío. Nuestro siguiente destino, 5 kilómetros después, es Villatuerta. Entramos en el centro de la localidad cruzando un pequeño puente románico sobre el río Iranzu. En el centro pasaremos junto a su iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, del siglo XII. A su lado, una escultura recuerda a San Beremundo, una persona que se volcó allá por el siglo XII con los peregrinos y que hoy es el patrón de la ruta jacobea a su paso por Navarra. Poco después llegamos a Estella y entramos por la zona de la iglesia del Santo Sepulcro. Atravesaremos la vieja rúa recorrida por tantos peregrinos y repleta de historia y monumentos. Llegamos finalmente a la plaza de San Martín. Nos encontramos a los pies de la iglesia de San Pedro de la Rúa y junto al Palacio de los Reyes de Navarra. Da mucho de sí esta pequeña plaza de San Martín. Merece la pena Estella para hacer una parada y visitar sus monumentos. Y también, por ejemplo, por su gastronomía, como es el gorrín, el lechón al horno de leña, o bien las chocolateadas Rocas del Puy de Bombones Torres. Si quieres saber más de Estella, accede al vídeo que tenemos sobre esta ciudad desde nuestra aplicación Buen Camino de Santiago o desde el canal de YouTube de la editorial Buen Camino. Nos vemos en el siguiente vídeo.